Dios del cielo ha prometido que nos bendecirá. Y hoy sin duda proclamamos lo que promete Él nos dará. Es tiempo de unir nuestras voces, es hora ya de trabajar. Es tiempo de... Buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros desde diferentes partes del mundo, desde aquí de Orlando. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Abierto. Estamos aquí junto con Ángelo, con el pastor Ángelo Acevedo, y estamos hoy para seguir con este estudio que estamos haciendo o que está haciendo Ángelo sobre el libro o la epístola de Santiago. Así que vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Dale. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí y te pedimos que ilumines nuestra mente para poder entender el mensaje de Santiago a través de tu Santo Espíritu. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ángelo, ¿cómo estás? No te Bien. Cuando di la bienvenida no te dije cómo andabas. Tranquilos, estamos bien, gracias a Dios. Qué Tranquilos. bueno. Entonces, no sé si vas a comenzar haciendo un breve repaso de lo que Sí. hizo. Sí, hasta ahora hemos cubierto el primer capítulo del libro de Santiago. Hemos tocado dos temas importantes. Hablamos de cómo tenemos que encontrar gozo en las pruebas, porque en las pruebas es cuando descubrimos caracteres de Dios que tal vez no habíamos descubierto antes. Y cómo Dios no envía las pruebas necesariamente siempre a nuestra vida, aunque tal vez en algunas ocasiones por ahí en la Biblia podemos encontrar que alguna prueba vino porque Dios la envió. Pero Dios siempre va a usar las pruebas y aún las tentaciones que vienen a nuestra vida, como dice Santiago también, no va a desperdiciar nada para nuestro bien. Aún las cosas malas que vengan a nuestra vida, las cosas que Satanás quiere enviarnos, Dios las va a usar siempre para nuestro bien, si así lo decidimos nosotros, ¿no? Aprender de esas cosas. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. O sea que la Biblia nos dice que Dios no tienta, Correcto. pero prueba. Satanás tienta, pero no prueba. O sea, Satanás, Exacto. La tentación es para destruir, la prueba es para construir. Correcto. Y entonces Dios incluso hace que, si estamos aferrados a Él, que las tentaciones se transformen en pruebas. Ujú. Y que después de las tentaciones, terminamos más cerca de Dios. Exactamente. Si es que estamos con Él. Sí, al final del día, después de cada cosa que ocurra, ya sea tentación o sea prueba, nuestra fe va a ser fortalecida. Y lo que Santiago está haciendo énfasis en lo que es la verdadera fe. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, pero no me quiero adelantar todavía. Así que eso es lo que hemos estado viniendo. Después de hablar de las tentaciones y las pruebas, hablamos un poco el miércoles pasado sobre no solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. En otras palabras, hablamos de que no es suficiente para Santiago y para los principios bíblicos, no es suficiente decir que yo sé la profecía, que yo sé las doctrinas de mi iglesia, que yo sé de la vida de Jesús o que yo sé de conocimiento y que ya eso es suficiente para yo tener verdadera fe. Santiago nos dice, está bien, tú dices que tienes fe solo con palabras, yo voy a mostrar que tengo fe con mis acciones. Y por eso dice que tenemos que poner nuestra fe en acción. Y ese precisamente es más el tema que vamos a estar discutiendo hoy, porque está en el capítulo 2. Pero sigue con esta línea de hacer versus no hacer. Ahora, eso está también en el Sermón del Monte, cuando Jesús habló del hombre que construye sobre la roca. Correcto. Introdujo su parábola, si podríamos decir así, la introdujo diciendo que hay personas que hacen, que escuchan y que no hacen, y él comparó al hombre que construye sobre la roca como aquel que escucha y pone en práctica Correcto. las palabras de él. Y eso fue uno de los puntos, gracias Joel, que mencionamos, creo que fue el miércoles pasado, porque este tema que Santiago trae realmente no es nuevo. Él está siguiendo la enseñanza que Jesús ya había establecido, que está también en el Antiguo Testamento. Así que esta comparación entre solamente hablar y no hacer, o hacer y no necesariamente hablar, es lo que vamos a estar siguiendo hoy con esto de la fe y las obras. También mencionamos el miércoles pasado un punto que Santiago, que me vino a la mente ahora y creo que se me está escapando, que debemos ser lentos para hablar y para enojarnos, pero prestos para escuchar. Y también hablamos un poco de eso el miércoles pasado. Pero hoy vamos a coger el capítulo 2 y vamos a ir bastante rápido porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a dividirlo entre los primeros 12 versículos y después del 14 al 26. Así que, Joel, te voy a pedir si puedes leernos Santiago capítulo 2 del 1 al 13. Va a ser un poquito largo, 13 versículos, pero vamos a leerlos. Muy bien, dice así.
Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, quédate tú allí de pie, o siéntate aquí en el suelo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gracias. Hay mucho... En esto, claro, de una semana, bueno. Totalmente. Pero vamos a concentrarnos en un punto específico, y es que Santiago nos quiere enseñar que, siguiendo con este tema de la verdadera fe, la fe genuina, la fe de Dios, no tiene preferencias ni hace favoritismos. O sea, la fe es relacional, entonces, o sea, tiene siempre un efecto relacional, porque a veces nosotros decimos la fe, tengo fe, creo que Dios existe, y después nos llevamos mal con el prójimo y eso. Entonces, acá nos muestran claramente que cuando me relaciono bien con Dios, entonces eso me lleva a relacionarme bien con los seres humanos. Y es precisamente lo que Santiago quiere decirnos, que esta fe relacional, por eso se tiene que mostrar en acción. Uh-huh. No puede ser solo de labios, no puede ser solo de palabras, tiene que ser en acción. Y entonces aquí muestra un punto. Si tú dices que tienes fe, entonces no puedes hacer preferencia. Lamentablemente yo he sido culpable de hacer favoritismo en muchas áreas en mi vida. Pero también he estado en iglesias donde el favoritismo es bien marcado. Y me gusta el ejemplo que Santiago usa, este ejemplo entre el pobre y el rico. Porque cuando lo estaba estudiando y leyendo me trajo a la mente una experiencia que tuve cuando adolescente en mi iglesia allá en Puerto Rico, en Cataño, donde nuestra iglesia estaba en el mismo centro del pueblo y había mucha gente de ambulante, muchos drogadictos y todo lo demás. Y recuerdo que una noche, un viernes de noche, estaba en una sociedad de jóvenes y vino un vagabundo pidiendo comida. Y entonces nosotros, bueno, no nosotros, pero uno de los líderes, ¿no?, del grupo, le dijo, bueno, ¿tú quieres comida? Quédate en el culto y te damos comida. Pero si no te quedas en el culto, no te damos comida. Mm. Y no sé, viste, para mí me pareció, qué bien que queremos que esté en la iglesia. Pero después cuando creciendo y madurando me di cuenta que estuvo totalmente mal. O sea, estábamos tratando de manipular que él fuera a la iglesia. Pero después, uniéndolo con lo que Santiago está diciendo, me pregunto, ¿hubiéramos hecho lo mismo con alguien rico, alguien que hubiera venido de un carro, con un traje, que tal vez, no sé, quisiera algo de la iglesia? Dijo, bueno, si te quedas en el culto podemos hablar, pero si no, no. Uh-huh. Entonces, esas preferencias, esos favoritismos. Ahora, nosotros como seres humanos tendemos a juzgar por las apariencias. Correcto. Y entonces, todo lo que es lindo, y generalmente el rico tiene una apariencia más linda que la del pobre. Entonces, todo lo que es lindo pensamos que es bueno. Yo no sé si te pasaba, pero yo cuando era chico, cuando era adolescente, pensaba que toda chica linda era buena. O sea, a mi criterio, ¿no? Claro. Toda chica que parecía linda. Y después te das cuenta, uno va madurando y se da cuenta que puede haber chicas que son muy lindas y que son un desastre. O sea, claro, no se puede uno relacionar con ellas porque son caprichosas, por un montón de cosas. Uh-huh. Y al revés, puede haber chicas que parecen feas y que son muy relacionables. Entonces nosotros generalmente hacemos nuestros criterios están determinados por las formas, y Dios
no quiere decir que las formas lindas, entonces toda persona linda es mala o toda persona Claro, rica claro. es mala, pero Dios no se basa en las formas. Dice que Jesús después en Juan decía, en el Evangelio de Juan, que el juicio que hace Dios es justo, el juicio que hacía Él es justo, porque Él no se guiaba por las apariencias como nosotros nos guiamos por las apariencias. Y por eso es que hay un refrán que dice que no debemos jugar por las apariencias, o que las apariencias engañan, porque no es así. Hay mucha gente rica, muy buena, hay mucha gente rica, bien mala, y hay mucha gente pobre, muy buena, y mucha gente que es pobre, mala. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, hemos entrado a iglesias que son espectaculares, así los edificios y eso, y son un refrigerador? Sí. Y entramos a una iglesita de campo, o sea, donde no tienen, cantan desafinado, quizás no tienen todos Biblia, o sea, no nadie, o sea, y sin embargo sentimos el amor Claro. en esas iglesias. Y eso no quiere decir entonces que vamos a ser desafinados ni nada. Pero lo que quiere decir es que, lo que recién decíamos, es que Dios no juzga por las apariencias, sino que juzga por la esencia, ¿no? Y por eso Santiago nos dice, la fe genuina, la fe real, la fe relacional, no practica favoritismos. Una vez estuve también en un lugar donde estamos hablando de un tema y creo que iba a venir alguien de la conferencia, algo así donde estábamos, y, va a venir alguien de la conferencia, bueno, pues tenemos que arreglar esto más diferente, pero si viene Juan del Pueblo, olvídate, que se quede así como está. Y aunque nos parezca que no es favoritismo, que no estamos haciendo acepción de persona, como dice tu versión, Joel, realmente lo estamos haciendo. ¿Y por qué hacemos eso? Perdóname, ¿ibas a hacer una pregunta? Iba a decir algo. Ok, pues pero dale. no, termina. ¿Por qué hacemos eso? Según lo que dice Santiago, es porque no conocemos o no tenemos la fe genuina, la fe relacional, porque la fe que proviene de Dios trata a todo el mundo de la misma manera. Y por eso los dos más grandes mandamientos, fue lo que hablamos la semana pasada, es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos, mostramos la verdadera fe. Así es. Ahora, mostrando otra faceta de lo que vos estabas diciendo, suponete que viene alguien de la conferencia y le tiramos una alfombra roja o algo por el estilo, porque viene de la conferencia. Entonces viene alguien y dice, yo no hago acepción de persona. Entonces, cuando viene alguien de la conferencia, lo trata mal. O sea, no. Claro, no. Acá lo que estamos diciendo es que tenemos que tirarle alfombra roja a todos. No es que vamos a maltratar al que es de la conferencia, lo maltratamos porque viene de la conferencia, o al que es rico lo vamos a tratar mal porque es rico. Correcto. Porque eso también he visto, esa acepción de personas he visto, por ejemplo, en iglesias que eran humildes y viene alguien rico y ya la gente da por sentado que es una persona mala porque es rica, claro, y que quiere dominar a todo el mundo porque es rico. Y allí también hay un problema. O sea, por eso esto tiene que ver más con una actitud del corazón que con las formas. Y el favoritismo no solamente se expresa, o sea, Santiago usa el ejemplo del rico y del pobre, pero se puede también dar con una persona educada o no educada, con alguien de alguna nacionalidad contra otra, que pasa mucho, ¿viste? Aquí en Estados Unidos vemos tal vez mucha tensión entre la raza blanca y la negra, pero en nuestros países latinoamericanos siempre hay tensión y favoritismo entre una persona de un pueblo, de un barrio, o de otro lugar, o incluso de entre países. Y aún dentro de nuestra iglesia, o sea, hay favoritismo por cuestiones políticas, por cuestiones ideológicas, aún por posiciones teológicas. O sea, el favoritismo cubre, o sea, todo y está mal, todo favoritismo. Hasta por la vacuna. Claro, también, ¿viste? Por cuestiones de salud, ¿viste? Sí. O vegetariano, o sos vegano. Nos encanta dividirnos por cosas externas. Y entonces, todo eso es pecado. Eso es pecado, porque acá hay que definir las cosas. Y él lo dijo, Santiago lo dice. Exacto, porque va en contra de la ley, y entonces después nosotros sabemos que la transgresión de la ley es pecado. Eso va en contra de la ley. Y fíjense que me gusta porque Santiago define la ley en los mismos términos que Pablo, porque Pablo dice, todo el que ama cumple la ley. Y a nosotros, si Pablo dijera eso hoy, en muchos círculos conservadores, dirían, Pablo está trayendo un evangelio light porque habla del amor, del amor, del amor. Y justamente es el amor, la esencia de la ley. Y por eso después Santiago dice, el que falla la ley, o sea, está hablando de la ley suprema, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense cuál es la ley suprema. Y después él desglosa la ley mencionando ciertos mandamientos. Pero nosotros muchas veces nos centramos en los mandamientos y no nos centramos en la ley suprema, que es el amor. Exacto. ¿No? Y entonces hacemos un gran daño a la verdad y a la esencia de la Biblia, y estamos tratando a lo bueno como si fuera malo y a lo malo bueno, porque estamos diciendo que el que habla del amor está trayendo un evangelio light, que es la mentira más grande que existe. El amor al prójimo y el amor a Dios, según lo entiendo yo,
es la evidencia más grande de que tenemos verdadera fe. O sea, para mí no hay otra. El mandamiento más grande, Jesús lo dijo, el mandamiento de la manera que la gente va a saber si somos sus discípulos es si amamos a los demás, si nos amamos los unos a los otros. Y por eso creo que este mensaje que Santiago obviamente escribió hace miles de años y que Jesús también habló de él, es tan relevante hoy porque precisamente como hablábamos, hoy existen tantas barreras, tanta discriminación, aún dentro de los que profesamos ser seguidores de Jesús. Hay tanta discriminación por tantas cosas y Santiago nos está diciendo que en el momento que hacemos discriminación, que mostramos favoritismo, estamos violando la ley, estamos pecando. Los judíos tenían ese problema, tenían un problema de favoritismo. Ellos se creían mejores que nadie y trataban a los gentiles de una manera bastante mala, como si fueran lo peor. Y aún los discípulos, después de la resurrección, Pedro todavía luchaba con este problema de la discriminación y Pablo le tiene que, como diríamos en Puerto Rico, le canta la verdad en la cara y le dice, mira Pedro, tú estás bregando mal, tú no puedes seguir haciendo eso. Y Pablo cuando dice eso en el libro de Gálatas dice que eso es contrario al evangelio, eso es apostasía. Nosotros a veces decimos apostasía es aquel que fuma, es aquel que deja la iglesia, y apostasía es no andar conforme al evangelio, eso es apostasía. Y justamente la mayor evidencia de ir en contra del evangelio es justamente cuando nosotros denigramos a una persona. Eso es lo peor que puede hacer una persona, es denigrar a otra persona, separar a otra, ser peyorativo con otras personas. Eso es la peor ofensa para el evangelio. Y por eso cada vez que la Biblia nos pide que hagamos algo, cada vez que los escritores de la Biblia escribieron algo, nos exhortan a hacer algo, siempre he descubierto que es porque Dios lo hace primero. Y cuando Santiago está diciendo aquí que la fe verdadera no muestra favoritismo, trata a todo el mundo por igual, y vemos la vida de Jesús, ¿cómo vivió Jesús? Jesús nunca mostró favoritismo. Jesús trató a todo el mundo por igual. Incluso Jesús murió por todo el mundo. Los que iban a creer en él y los que no iban a creer en él. Los que lo crucificaron y los que no lo crucificaron. Jesús no mostró parcialidad ni favoritismo ninguno, porque va contrario a su gobierno, porque va contrario a lo que es el verdadero evangelio. O sea que Dios no hace tampoco parcialidad y Dios no discrimina. No. Entonces, ahora voy a entrar por un tema que me llamó mucho la atención acá. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Quién hará juicio sin misericordia? Sobre aquel que no haga misericordia. Repite la pregunta, por favor. ¿Quién hará juicio sin misericordia sobre aquel que no haga misericordia? Te estoy poniendo en un spot. Ahí. El que va a hacer juicio sin misericordia al que no hace misericordia. ¿Quién va a ser? ¿Dios? Bueno, es que justamente, ¿dónde dice que Dios va a ser? No lo dice, no pero claro. Enseguida nosotros, juicio sin misericordia. Entonces ahora yo hago una pregunta, ¿es Dios misericordia, sí o no? Sí, bueno, según dice la Biblia, sí. Entonces, ¿puede dejar de dar misericordia? No creo. Entonces, si Dios no puede dejar de dar misericordia, ¿puede hacer Dios un juicio sin misericordia? No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué a nosotros enseguida cuando vienen esto dice, ¿viste? Si vos te portás mal, Dios va a hacer un juicio sin misericordia? No, Dios es misericordia y Él no puede dejar la misericordia. Entonces, si va a haber un juicio sin misericordia, ese juicio sin misericordia no lo va a hacer Dios. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, eso hay que analizarlo. Pero hay está que bueno, analizarlo. claro, O sea, claro. por eso, porque nosotros enseguida, fíjense cómo leemos algo y enseguida, por nuestros prejuicios, damos una respuesta de acuerdo a lo que nos parece, pero no de acuerdo a lo que dice realmente el versículo. Y no de acuerdo a lo que es el carácter de Dios, porque Dios todo lo hace con amor. Es más, esto está justamente para que imitemos a Dios. Dios no hace discriminación de personas, Dios trata a todos bien, Dios trata al rico como al pobre de la misma manera. Entonces quiere decir que lo mismo, Dios no puede dejar de ser misericordia, y cuando Él hace juicio sin misericordia, quiere decir que Él no es el que está haciendo el juicio. Entonces podemos decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay muchos versículos que pueden dar a entender que Dios hace un juicio sin misericordia para el impío, para el malo. Claro, pero pudiera ser entonces que ese comentario está dicho desde la perspectiva del escritor que pensaba justo esto, que Dios es parcial. Correcto. En esa época, leamos el Antiguo Testamento y dice Dios que va a pisotear a los enemigos de Israel, que va a ser, es justamente algo bastante diferente. No es diferente en la esencia, sino en la forma. ¿Por qué? Porque el profeta estaba limitado y cuando recibía las revelaciones de Dios, él
él transmitía esa revelación de la manera limitada de acuerdo a sus preconceptos. Claro. Entonces viene Jesús, y eso estamos estudiando en la lección de esta semana justamente, viene Jesús para revelarnos quién es Dios realmente, y entonces Jesús nos muestra realmente, en el Antiguo Testamento nos muestra que los profetas muchas veces le atribuían a Dios lo que Dios permitía, pero no lo que Dios provocaba. Pero los profetas hablan como si Dios provocaba lo que Él permitía. ¿Por qué? Porque la concepción de los profetas todavía ellos no tenían claro quién era Dios, porque Jesús todavía no se había hecho carne. Entonces, por eso podemos decir que si queremos entender realmente quién es Dios, aún en los escritos del Antiguo Testamento específicamente, tenemos que filtrarlo a través de la vida de Jesús. Siempre. No hay de otra manera. Esa es la interpretación bíblica. No es versículo con versículo, es versículo con Jesús. Con la vida de Jesús. A nosotros nos enseñaron que para estudiar la Biblia hay que comparar un versículo con otro, y entonces hacemos un cóctel de versículos y hacemos una doctrina. No, es cada versículo con la vida de Jesús y las enseñanzas de Jesús. Así vamos a interpretar bien la Biblia. De lo contrario, vamos a poder hacer doctrinas que nos separan y que nos alejan de la gente, y justamente eso va contrario a la fe, de acuerdo a lo que dice Santiago. Tremendo, eso es tremendo punto, gracias por traer ese punto. Así que ya estos son los primeros 13 versículos, vamos a brincar ahora al segundo tema. De nuevo, disculpen, hay mucho de aquí de que hablar de estos primeros 13 versículos, pero lo que queremos dejarle esta noche, esta tarde es que recuerden que la fe verdadera no muestra parcialidad, y más que parcialidad, no es que, bueno, si no muestro parcialidad, estoy mostrando fe verdadera, no. El principio de no mostrar parcialidad es el amar al prójimo. Cuando amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, o como debes amarte a ti mismo, no muestras favoritismo ni discriminación, en ningún área. Sí, voy a decir algo. Sí. Ahora entonces, como descubrimos esto, ahora vamos a disimular nuestra imparcialidad. O sea, nuestra parcialidad. Ahora, cuando viene un pobre y eso, voy a disimular que me molesta. Claro. No es disimular. No. Es buscar a Dios, a Cristo, para que me nos dé su actitud. Y se va a notar, si estás disimulándolo, tarde o temprano se te va a notar. Un autor decía, lo importante no es darle comida a los pobres, sino hacer un banquete de esa comida. Tremendo, tremendo. Pues es algo bien filosófico. Y bien profundo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, vamos entonces a brincar ahora a un tema que tal vez es el más controversial del libro de Santiago. Controversial, ¿verdad? Para algunas personas. Por muchos años los teólogos han estado debatiendo con esto. Incluso el gran reformador Martín Lutero, esta sección de Santiago tal vez no la entendía muy bien y se sentía un poco incómoda con ella. Pero vamos a ver, es mi deseo, ¿verdad? Que después de analizar esto bien brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, que podamos ver que realmente no hay ninguna contradicción entre lo que Santiago va a decir aquí ahora y lo que el resto de la Biblia dice. De hecho, Pablo y Santiago están diciendo, me parece a mí, exactamente lo mismo, tal vez de perspectivas diferentes, tal vez usando palabras diferentes, pero están en la misma línea de pensamiento. Y es este hecho de fe y obras, ¿ok? Así que vamos a leer ahora los versículos 14 al 26 y entonces ahí hacemos, vamos a leer del 14 al 19 primero. Muy bien, dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces aquí Santiago nos hace una pregunta. ¿De qué vale que hagamos una profesión de fe si no vivimos por fe? ¿Podrá esa fe salvarnos? Y aquí ya entra está poniendo la salvación nuestra en esta pregunta. ¿Podrá esa fe salvarnos? ¿Por qué Santiago dice podrá esa fe salvarnos? Porque Pablo y el resto de la Biblia nos dicen que la salvación es por la fe, ¿no? Pablo habla de eso en Efesios, lo vamos a leer ella mismo. ¿De qué vale? Santiago empieza diciendo, ¿de qué vale que tú te jaltes y diciendo con la boca que tú haces esto y que tú crees aquello y lo otro, pero no vives de acuerdo a lo que profesas? Lo que Santiago está tratando de decirnos aquí, en mi opinión, es que hay dos tipos de fe. Hay una fe viva, que es la fe genuina, la fe verdadera, pero hay una fe muerta,
Una fe que, no, como Santiago ya iba diciendo, nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando que tenemos la fe que nos va a salvar, pensando que tenemos la fe genuina, pero realmente nos estamos engañando y no la tenemos. Y nuestra salvación está en riesgo. Claro, lo que está Pablo, lo que está Santiago acá tratando de mostrar es cómo nosotros podemos evaluar si tenemos la verdadera fe o Correcto. no. Entonces no está diciendo, ¿y por qué? Porque muchos que leen esto dicen, la fe tiene que tener obras, entonces le tengo que agregar obras a mi fe. Y acá no está diciendo, acá lo que está diciendo es que si tu fe no tiene obras, quiere decir que esa fe que tú tienes no es fe, es otra cosa. Exacto. Es presunción, no es fe. Entonces, pero hay mucha Por eso gente... te engañas a ti mismo. Claro, te engañas a ti mismo. Entonces, lo que está tratando es que nosotros nos demos cuenta, un criterio de evaluar si tenemos la verdadera fe o no. Si nuestra fe no se manifiesta en obras, entonces no tenemos fe. Y fíjate de que de nuevo, ¿qué ejemplo usa Santiago? El ejemplo relacional, ¿no? ¿Cómo puedo, en qué obras son aquellas que muestran la fe, por decirlo así? Actos de amor, actos de compasión, Exacto. actos de la ley suprema, que está en relación con la ley suprema. Que es o el sea, amor. lo está uniendo todo con amar al prójimo, amar a Dios, ¿sabes? Eso es lo que va a demostrar realmente la fe genuina. Y nosotros hemos dicho aquí muchas veces y hemos predicado de esto. Si tú llevas siendo cristiano por 20, 30, 40, 50 años, 2 años, 6 meses, y tu relación y tu fe está en el mismo nivel después de 10 años, 6 años, 6 meses y demás, o sea, hay un problema. Porque la fe crece, la fe va creciendo y se muestra en relación. Se muestra, o sea, tú vas a saber que tienes verdadera fe, es lo que quiero decir, cuando ves que estás amando a tu prójimo. Y sí, vamos a tener momentos que tal vez fallamos, ¿verdad? Pero la fe, según lo que Santiago está diciendo aquí, se demuestra en las obras de amor, de compasión. Ahora, perdóname, una de las cosas, por ejemplo, que los predicadores hacemos, que cometemos un grave error, que yo lo he hecho, eso, leemos esto y entonces, hermanos, ahora vamos, como dice acá, que la fe se manifiesta en obra, vamos a hablar de todo lo que tenemos que hacer. Y entonces empezamos a decir, hay que agregarle obras a la fe, porque si usted no está haciendo nada, tiene que hacer actividad misionera, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, porque entonces quiere decir que no tiene la verdadera fe. Entonces la gente sale con culpa de esos discursos, de esas predicaciones, y entonces dice, ahora me voy a esforzar por hacer. No, si yo descubro que mi fe no se manifiesta en obras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién es el autor de la fe? Es Jesús. Entonces, si yo descubro que mi fe no se manifiesta en obras de amor relacionales, como vos decías, lo que tengo que hacer no es esforzarme por hacer esas obras, sino tengo que ir a Jesús para que Él despierte esa fe que se manifiesta en esas obras. Y esa es la fe genuina. O sea, la fe que viene como producto de relacionarme con Jesús, porque es el autor de la fe. No viene de otra manera. Y por eso también la Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Porque cuando oímos la palabra de Dios, estamos conectándonos con Dios. Estamos recibiendo revelación de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar. Y lo hemos dicho tal vez antes, y no sé, tal vez se dice de una manera equivocada, pero las obras de la fe no son porque nos estamos concentrando en las obras. Porque si nos estamos concentrando en las obras, nos estamos engañando a nosotros mismos. Bueno, justamente, ¿te acordás en la parábola de los cabritos y las ovejas? Cuando Jesús le dice a las ovejas, venid benditos de mi Padre, porque ustedes cuando estaba en la cárcel me visitaron, cuando tenía hambre me dieron de comer. Y cuando ellos escuchan eso de Jesús, ellos dicen, ¿cuándo hicimos eso? Porque ellos no están sacándose la selfie cuando daban, porque vieron ahora está muy de moda de ir y decir, ahora le damos plata a un mendigo y lo filmamos, ponemos el videito que tiene millones de vistas y todo eso. Nos encanta hacer las cosas para sobresalir nosotros. Para que nos vean. No porque sea el centro la persona que estamos ayudando, sino porque nosotros queremos mostrar qué buenos que somos. Eso es hipocresía. Y precisamente por eso Santiago dice, si hacemos eso nos estamos engañando. Estamos aquí pensando que le estoy dando dinero a este vagabundo, me tira el selfie, pero para que la gente me vea. Y Dios puede usar mi acción egoísta para ayudar al vagabundo, sí, pero yo estoy perdido totalmente. O sea, estoy confundido totalmente y engañado. Así que Santiago nos quiere sacar de esta idea de que pero el otro extremo también está mal.
no solo el que se fija en las obras, sino el que dice, yo todo lo hago bien, yo creo lo que es correcto, yo creo en Jesús, pero pues no me junto con los vagabundos, Bueno, eso no es teoría, hago actos sí. de amor, ¿viste? Esa es la palabra solamente, que Santiago también, o sea, los dos extremos están malos. No podemos decir, tengo fe solo con palabras, que es lo que Santiago está diciendo, pero no se ven las obras. O aquella persona que dice, yo tengo un montón de obras, pero no me relaciono con Dios porque Exacto. no paso tiempo con Jesús, porque nosotros podemos producir obras externas, o sea, eso lo podemos hacer todos y podemos disimular la falta de fe. Pero el amor, eso no lo podemos producir. Y realmente se nota cuando alguien ama, cuando alguien hace algo por amor o cuando alguien hace algo centrado en sí mismo para poder sobresalir. Sí. Y eso lo nota la gente. El vagabundo se beneficia de todas maneras, porque si yo le doy con malas motivaciones una comida, él la come y se siente lleno físicamente. Pero con eso no estamos conectando al prójimo para que se sienta lleno espiritualmente. Es el amor lo que llena espiritualmente. Y por eso, siempre que leo este pasaje, me recuerdo de una experiencia que me ocurrió, y no sé si ya la he contado aquí antes, pero la vuelvo a contar de nuevo. Cuando estaba en la universidad allá en Puerto Rico, me encontré en el mall con un buen amigo. Y empezamos a charlar y él me cuenta que su carro se había dañado, porque vivía en el campo, en una montaña, y las ratas le habían comido los cables de los frenos y su carro no tenía freno y tenía que enviarlo a arreglar, pero no tenía dinero y no tenía nadie que llevara a la esposa a trabajar y estaba pasando por un momento terrible. Y yo pensando que era un buen cristiano, ¿viste? Y con mucha, tal vez arrogancia en aquel momento, ahora pensando, lo miro y le digo, no te preocupes, John, yo voy a estar orando por ti. ¿Viste? Porque esa es la clásica línea. Cuando vemos a alguien en necesidad, para decirle que tenemos fe y que somos espirituales, voy a orar por ti. Que no está mal, sin duda debemos orar. Pero mi amigo se me queda mirando y me dice, orar por mí. Yo pensaba que tú ibas a prestarme tu carro, que ibas a llevar a mi esposa al trabajo y que me ibas a ayudar de alguna manera, pero orar, ¿en qué me ayuda la oración? Y es lo que Santiago aquí está diciendo, o sea, sí, podemos orar y debemos orar, ¿verdad? Cuando alguien nos dice que tiene una necesidad, pero más que eso, Jesús nos pide que seamos sus manos, que seamos sus pies. Por eso la referencia que estaba haciendo ahorita al comentario de Jesús de que si tú tienes a alguien que tiene hambre, dale de comer. Si está desnudo, dale comida. Si está preso, visítalo. No hacemos esas cosas para ganar nuestra salvación. No hacemos esas cosas porque pensamos que si no las hacemos vamos a perder nuestra vida eterna. Es que es una respuesta natural, automática a pasar tiempo con Jesús. O sea, cuando estamos con Jesús, y por eso el centro de la visión tiene que ser Jesús todo el tiempo, si me doy cuenta que no tengo esta fe que Santiago está hablando. Ahora, ahora vamos a entrar, ¿cuál es el límite, Ángelo, de esto? O sea, ¿cuál es el límite? Porque, acá, por ejemplo, nosotros estamos en Estados Unidos, o sea, no vemos... Claro. Homeless en la zona donde vivimos, quizás homeless todos los días, ni nada por el estilo. Pero hay lugares donde todo el mundo, o sea, donde un 80% es pobre de la gente. ¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué hace una persona? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está? Es una buena pregunta. O sea, ¿por qué? Y ahora yo creo que es bueno responder esto porque alguien puede decir, bueno, ahora salir y esto Yo, por ejemplo, una vez tuve que ir a visitar a un hombre que él tenía ese deseo de ayudar a la gente. Pero entonces él se pasaba ayudando a la gente, él ganaba muy bien, no mucho dinero, pero digamos era una persona que tenía un pasar de clase media alta, pero en la casa vivían miserablemente porque él estaba siempre repartiendo el dinero a la gente que estaba necesitada. Los hijos estaban con hambre, la esposa no tenía para cocinar. Entonces muchas veces nosotros tenemos que tener una escala de valores, o sea, porque nuestro prójimo también es nuestra esposa, nuestro prójimo también es nuestros hijos, y a veces nosotros por esa carga que sentimos que tenemos que agradar a todo el mundo, nosotros estamos dispuestos a desagradar a nuestro prójimo más cerca por salir a hacer obra, y eso lo he visto mucho, gente que pasa haciendo obra lejos y deja a la familia... deja a la familia tirada. Entonces, hay ciertos límites. Por ejemplo, Jesús quería sanar a todos los enfermos. Sin embargo, había momentos que no sanaba a todos. ¿Por qué? Porque él tenía una misión y esa misión, si sanaba más, su misión se le acortaba. Entonces él
pensaba en cómo podía él hacer que sea cada vez su misión más amplia. Y había ciertas veces que sanaba a todos y había otras veces que no sanaba a nadie. Entonces, tiene que haber una relación con Dios de amor y no lo determina esto la conveniencia o no, sino que lo determina el amor. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo yo voy a ser más influyente? Y especialmente sin descuidar la escala de valores de mi vida, que yo tengo que empezar primero en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y me hace pensar también eso que acabas de decir, cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo estoy dándole comida a extraños, por decirlo así, pero estoy descuidando a mi familia, que en parte soy yo, mi esposa, mis hijos, soy yo, entonces no estoy amando como yo me amo a mí mismo, porque me estoy descuidando a los míos. Y sin duda ya eso es un límite que sin duda tenemos que poner, porque no podemos mi abuelo decía que caridad contra caridad no es caridad. O sea, si yo tengo que darte todo lo que tengo y yo me voy a quedar en la calle para que si tú estás en la calle puedas vivir, eso está mal, ¿viste? No puede funcionar así. Así que sin duda que y yo creo que cuando tenemos esta experiencia con Jesús y estamos caminando con Jesús, el Espíritu nos dice dónde llegar, cuáles son esos límites. Por ejemplo, siguiendo esa misma línea de pensamiento, en Puerto Rico creo que todavía existen. En cada luz que tú te pares hay un drogadicto pidiéndote dinero. Entonces digamos que tú todos los días vas de camino al trabajo y te encuentras con 10 drogadictos todos los días pidiéndote dinero y todos los días le estás dando. ¿Hasta qué punto tú le sigues dando? ¿Hasta qué punto no? Y hay personas que dicen, no, yo siempre le voy a seguir dando. Otros que dicen, no, yo no voy a alimentar vicio ni nada. ¿Quién determina? Yo creo que el Espíritu Santo. Correcto, porque no hay una regla de decir, no, porque él lo usa en droga, no le doy. Exacto. Porque también el que usa droga tiene que comer. Claro. O sea, está bien, tiene un vicio que no puede salir de ese vicio. ¿Y por qué cayó en ese vicio? El amor hace que nosotros seamos empáticos incluso con aquellos que irresponsablemente están viviendo. Exacto. El amor nunca hace juicio sin misericordia. Exacto. Y si el amor nunca hace juicio sin misericordia, Dios nunca hace juicio sin misericordia tampoco. En el tema pasado. Y nosotros tampoco deberíamos entonces pasar ese juicio sin misericordia. Bueno, seguimos adelante porque el tiempo se nos está acabando. Acá también leímos que Santiago le dice a los que le está escribiendo, a estos judíos dispersos por todo el mundo que están siendo perseguidos, tú dices que tú crees, está bien. Satanás también cree y tiembla, ¿no? Satanás también cree o los demonios creen y tiemblan. Entonces acá tengo un comentario que escuché de un predicador, un pastor llamado Francis Chan. Él habla de que acá no solamente hay dos tipos de personas, las dos tienen fe. Uno dice que tiene fe sin obras y uno que dice que tiene fe pero con obras. O sea, los dos dicen que tienen fe, pero ¿cuál de los dos realmente tiene fe? Según Santiago, bueno, aquel que lo muestra con las acciones, no solamente con las palabras. Pero el comentario del pastor Francis Chan dice aquí lo siguiente, quiero leerlo, dice: la fe en el hecho de que hay un Dios es buena, pero no extraordinaria, según Santiago. Te pone a la par con los demonios. De hecho, los demonios pueden estar un poco por delante de ti, porque cuando piensan en Dios, se estremecen. Y dice él, al menos su fe provoca alguna respuesta, estremecimiento. Si crees en Dios y no hay impacto en tu vida, ninguna acción que resulte de eso, entonces esa fe está esencialmente muerta. Y me llamó mucho su comentario porque él dice, tú te puedes llenar con la boca que tienes fe, pero si esa fe no te mueve nada, realmente está muerta. Es como agua que está estancada. Y él dice, lo que me llama la atención de su comentario es que él dice, por lo menos los demonios creen y se estremecen y tiemblan y ¿viste? Pero y tienen algún tipo de reacción, pero si tú no tienes reacción con tu fe, entonces tu fe está esencialmente muerta. Hay una cosa, por ejemplo, ¿se Sí. acuerdan en el episodio que aparece en Lucas y en otros evangelios, donde hay un paralítico que es bajado por el techo, cuando Jesús está predicando en la casa de Pedro en Capernaum? Entonces hay un versículo que dice, cuando los amigos bajan al paralítico por el techo, dice en el versículo Lucas 5:20, dice, al ver Jesús la fe de ellos le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. O sea, la fe verdadera se ve, la fe es algo abstracto, que se manifiesta en algo concreto. Exacto. Entonces, si tu fe no se ve, no es fe. La fe se tiene que ver en acciones. Y si no se ve,
entonces no es fe. Ahora, yo puedo crear acciones para disimular mi falta de fe. Eso no es fe tampoco. Exacto. Pero la fe, la verdadera fe que viene de Jesús, se ve en acciones. Si Jesús no ve tu fe en algo concreto, no es fe. Y por eso Santiago termina y concluyendo esta sección precisamente dando 2 ejemplos de personas que mostraron su fe con esa acción. Si vamos a leer ahora Santiago 2, de los versículos 20 al 26. Y el 20 en mi versión, quiero que leas la tuya primera. Vamos a leer el 20 primero y después yo la leo de mi versión. Muy bien, dice así. ¿Pero quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Ok, mi versión, la tuya dice hombre vano, la Biblia dice, qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? O sea, Santiago llega a un punto en que dice... No, está mal lo que dice. O sea, acá. A ver, léelo de ¿Qué vuelta. tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Quieres convencerte. Exacto. Como Que la fe sin obras es... No, pero está bien. Sí, Tienes que pero- convencerse de eso. Claro, pero Tienes que convencerte. acá dice, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Y entonces comienza, o sea, obviamente le estoy cortando el resto del texto. No, lo que está diciendo es, tú tienes que convencerte que la fe sin obras es estéril. Exacto. Ajá. Y entonces por eso empieza a ver, pero dice, qué tonto eres. O sea, aquella persona que sigue insistiendo en que puede simplemente decir con su palabra, ¿no? Yo tengo fe, pero no voy a hacer nada. Y esto me vino a la mente ahora y no lo digo en forma de crítica, ¿no? Y tal vez no lo tenga que decir, pero siento que tengo que decirlo. En esta pandemia, muchos de nosotros nos aislamos. Y dijimos, no, yo tengo fe, pero no voy a hacer nada porque pues tengo que cuidarme. Y no me voy a arriesgar para nada. Exacto. Y entonces, no sé, ¿qué Santiago diría ante esa actitud? O sea, tienes fe, y tampoco estoy diciendo aquí que me voy a tirar ahí a lo loco y hacer sin cuidarme ni de nada, pero la actitud de aislarme por miedo, por cuidado, y yo sé que obviamente hay situaciones que son excepciones, pero personas que están bien, que tienen salud, que no tienen ninguna condición y que durante esta pandemia se han querido aislar. Sí, que ante la primera mesa, basta, hay que encerrarse, hay que encerrarse. Exacto. Es como que, sí, yo tengo fe, pero no voy a hacer ese acto, esa obra misionera, o no voy a juntarme acá. O hay gente, por ejemplo, que en la pandemia, que podemos ser los pastores, nosotros muchas veces nos refugiamos en las cosas que pasamos en la pandemia, que dicen, la pandemia no me permitió hacer obras de bien, no me permitió, me quitó la manera de crecer espiritualmente por la pandemia. No, la fe está en todos lados, o sea, está con pandemia, sin pandemia, con coronavirus, sin coronavirus, o sea, por supuesto, como vos decís, hay precauciones que debemos tomar, o sea, justamente esas precauciones también es parte de la fe, porque se tiene que manifestar, pero la pandemia no nos puede quitar el amor, no nos puede quitar la solidaridad con la gente, no nos puede aislar, como vos bien decís, aislar a nosotros para quedarnos en una isla esperando que pase todo para entonces después yo salir seguro, porque para yo estar seguro. Exacto. O sea, hacemos el centro, todo el centro nosotros. Claro. Entonces. Y entonces ahí es donde viene este punto de la gente que tal vez esta pandemia se quedó en su casa. No, yo tengo fe, yo creo en Dios y todo, pero no hablaste con nadie, no visitaste a nadie, y no necesariamente personalmente, ¿no? Sino a una llamada, nada, ¿sabes? Fue que se volvieron ermitaños y no, eso no es la fe que Santiago está hablando, no es la fe genuina. Y por eso Santiago dice aquí, qué tontos somos cuando pensamos que podemos decir tengo fe, pero nunca la voy a poner en práctica, nunca la voy a poner en acción. Entonces comienza ahora dando 2 ejemplos y con esto ya vamos terminando. Joel, se puede leer los versículos 21 al 26. Dice así, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta.
Ese versículo 24, creo que es el más controversial de todos. Y este es el que Lutero decía, esto es Exacto. paja, Sí, habría que sí. sacarlo de la Biblia, Sí, decía sí, Lutero. sí. ¿Por qué? Porque aquí dice, como pueden ver, las personas fue declarada justa por las obras y no solo por la fe. Y así a simple vista pudiera parecer que está contradiciendo totalmente lo que Pablo y las Escrituras están diciendo. Claro, pero ahora volvemos al tema, a otro tema que ya siempre tenemos que hablar, es el tema de la inspiración de la Biblia y lo que los profetas escriben. Los profetas escriben mensaje divino en palabras limitadas humanas y las palabras nunca llegan a reflejar la realidad, o sea, porque las palabras son imperfectas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él con una serie de razonamientos, lo que está queriendo mostrar Santiago es que la fe sin obras está muerta. Exactamente. Y entonces cuando dice Abraham fue justificado por las obras, no está diciendo que fue justificado por las obras, sino que fue justificado por la fe que obra, Exactamente. que se vio en obras. Si no hubiera dado esas obras, no se hubiera sabido que Abraham tenía esa fe. Exactamente. Entonces con las obras se vio, entonces ahí se pudo ver que Abraham estaba justificado. Exacto. Y por eso es que cuando vemos ese texto, tenemos que ir a la historia de Abraham. O sea, ¿qué fue lo que Abraham mostró? Y de nuevo, la primera sesión que tuvimos del libro de Santiago hablamos que cuando nuestra fe está siendo probada, cuando Dios prueba nuestra fe, por usar la palabra que Santiago usa, no es porque Dios necesita saber cuánta fe yo tengo. Dios ya lo sabe. Nuestras pruebas y nuestras tentaciones lo que hacen es que nos dejan saber a nosotros mismos dónde estamos parados, dónde está nuestra fe. Y por eso si vamos al libro de Génesis, al capítulo 22, allí vamos a leer algunos textos bien rapiditos de esta historia que Santiago está hablando de Abraham. Génesis 22, el versículo 4 y el 7 y el 8. Los voy a leer aquí rapidito. Dice, el contexto es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar cuando estaban caminando al monte. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Ya aquí nos está dando un indicio de lo que estaba pasando en la mente de Abraham. O sea, Abraham sabía que Dios le pidió que sacrificara a su hijo y lo matara, y Abraham estaba dispuesto a hacer eso. Es lo que la historia nos está diciendo. Pero ¿dónde está mostrada la fe de Abraham? Aquí en sus palabras hasta ahora, pero también en el hecho de que él está dispuesto a cumplir este mandato de Dios. Pero aquí está diciendo, yo confío, porque confío en lo que Dios me dice, en que vamos a regresar juntos. Versículos 7 y 8 dicen, Isaac le dijo a Abraham, Padre, y él le contestó, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Una palabra, unas palabras proféticas, porque realmente Dios proveyó al cordero del mundo, o que quita el pecado del mundo en Jesús. Pero también aquí Abraham está mostrando con sus palabras, pero a la misma vez está obrando, o sea, está de camino a matar a su hijo, pero está diciendo palabras de fe. Y aquí es donde la fe y las obras están mezcladas. Me parece que es el ejemplo que Santiago está tratando de darnos. Nuestra fe, nuestras palabras tienen que seguir basadas con acciones, porque no pueden ser solo palabras. Si yo le digo a mi esposa, ay, yo te amo, pero todo le doy paliza, mis acciones están diciendo que la odio, no que la amo. Y lo mismo pasa con Dios. No hacemos las obras para ganar salvación. Abraham no estaba haciendo esto para ganar su salvación. Él estaba haciendo esto porque ya estaba salvo y porque él confiaba en el Dios al que él estaba sirviendo. Y entonces el segundo ejemplo es el de Rahab, que obviamente es la que esconde, y el ejemplo de Rahab también es una historia muy buena, con algunos puntos un poco controversiales, porque Rahab miente y engaña protegiendo a los espías, pero eso le fue contado como justicia. O sea, el haber mentido, el haber escondido a los siervos de Dios, ¿no? A los espías, a los dos espías. Y la fe de ella de haber hecho eso, o sea, la acción mostró la fe que tenía. Hay un versículo en Josué, dime.
No, justamente eso muestra también que Dios evalúa las actitudes más que los hechos en sí. Eh, eh, Hay muchas cosas, por ejemplo, que los seres humanos hicieron limitadamente. Yo, por ejemplo, esto pienso, y claro, esto me lo van a cuestionar muchas personas quizá, pero yo no creo, por ejemplo, que David tenía que matar a Goliat con una onda, con un piedrazo en la frente y cortarle la cabeza después. O sea, no era el método de Dios, pero Dios utilizaba a las personas que él había llamado como pueblo y los toma de donde ellos estaban hacia donde él quería que lleguen. Y entonces Dios tiene que trabajar con personas imperfectas en una cultura imperfecta y en ese ámbito se mueve Dios. Y no quiere decir que todo lo que hace alguien dirigido por Dios es aprobado por Dios. Simplemente es permitido por Dios porque Dios sabe que la luz de esas personas y el contexto en el cual están viviendo no permiten más que lo que están haciendo. Y ese sin duda es el caso de Rahab, ¿no? Miren lo que dice aquí en Josué 2, y ya con esto estamos terminando, el versículo 8. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, aquí Rahab está con su boca confesando, diciendo: yo sé que el Dios de ustedes es el Dios de los dioses. ¿Y cómo ella mostró esa fe? Y ella no lo hizo para que los espías vieran: yo tengo fe en el Dios de ustedes. Lo hizo porque ella ya creía en este Dios. Y lo hizo ayudando y protegiendo. Y es más, Rahab era un habitante de Jericó, que los de Jericó podrían haber tenido la misma actitud de Rahab, pero ellos se resistieron Exacto. a creer lo que Rahab creyó, incluso habiendo escuchado la misma historia de Rahab. Pero unos tuvieron una actitud y otras tuvieron otra. Así que en conclusión, y disculpen, ¿verdad? Que esto ha sido un estudio, pero a vuelo así de pájaro, súper rápido. En conclusión, lo que Santiago aquí nos está diciendo en el capítulo 2 es que la fe verdadera está basada en acciones, no solo en palabras. Es lo que le está tratando de decir. No es un evangelio diferente al de Pablo, donde en Efesios dice que somos salvos por gracia a través de la fe y esto no viene de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No nos salvamos porque hacemos estas obras buenas, porque amamos al prójimo, sino que mostramos, y esto tal vez es algo que se ha escuchado antes, mostramos que somos salvos cuando estamos amando, cuando estamos en relación, cuando no mostramos preferencia, cuando no discriminamos. Cuando mostramos esas cosas, nosotros mismos estamos dándonos testimonio de que estamos en el camino correcto. Y cuando mostramos favoritismo, cuando tal vez esto digo que creo en algo, pero no ejecuto lo que estoy diciendo que creo, entonces en inglés dicen un wake up call. Es algo que el Espíritu usa para decirte, tal vez te estás yendo ahora por el camino que no es. Termino con este pensamiento. ¿Qué es creer para un hebreo, para un judío? Y este es el ejemplo que siempre he dado cuando hablo de esto. Por ejemplo, el hebreo se para detrás de esta silla donde yo estoy sentado y dice: yo creo que esta silla puede aguantar mi peso. Pero no se queda ahí. El hebreo, la mente hebrea piensa de la siguiente manera: o sea, yo digo eso mientras me estoy sentando en la silla, porque mi acción muestra lo que estoy diciendo que creo. Y no sé si eso se entiende. Y ese me parece que es el punto. Mis acciones muestran lo que yo estoy hablando. Los dos grandes mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es la expresión máxima del carácter de Dios y la ley de Dios. Si estamos viendo en nuestras obras, no porque queremos, déjame amar para mostrarme que... No. Como si viene como consecuencia natural, entonces estamos en el camino correcto, estamos caminando bien. Sigamos haciendo eso. Pero si nos estamos dando cuenta de que nos está faltando amar, especialmente a aquellos que nos hacen mal, nos está faltando amar a los que hablan de a tus espaldas, a los que te están haciendo la vida imposible en el trabajo. Si te estás costando, entonces solamente tenemos una solución. Y no es enfocarnos en amarlos a ellos ahora. Tenemos que ir a Jesús. Porque la relación con Jesús y nuestro tiempo con Jesús, nuestra intimidad con Jesús, va a producir en nosotros a través de su Espíritu el poder entonces amar como Jesús nos ama a nosotros, a todas las demás personas. Y eso es todo lo que tengo. Muchas gracias, Ángelo.
pongamos esto en oración y recuerden, el miércoles que viene nos juntamos todos en On Fire Night, así que nos va a ser algo diferente. Y después tengo entendido, Ángelo, que hay gente que quiere seguir con Santiago, así que posiblemente cuando te toque a vos nuevamente, nosotros no simplemente quiero que sepan que nos estamos distribuyendo las series de diálogo abierto. Cada pastor está tomando una serie de 3, o sea, de 3 y después viene un Fire Night. Entonces estamos eligiendo diferentes temas, entonces posiblemente Ángelo pueda continuar con el estudio de Santiago cuando nuevamente le toque a él conducir diálogo abierto. Creo que sí. Espero que haya sido de bendición. De nuevo, hay mucho que estudiar, pero en el tiempo que podemos, espero que este tiempito y que el diálogo que hemos tenido con ustedes haya sido de bendición. ¿Quieres terminar con una oración? Sí, oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por amarnos tanto, por amarnos incondicionalmente, por mostrar en tus obras la fe que tienes, por mostrar en tus acciones que realmente nos amas y que somos muy importantes para ti, al punto de que te hiciste humano y diste tu vida por nosotros. Te rogamos, oh Dios, que nos ayudes a poder entender estos principios y conceptos bíblicos, que podamos entender que la fe verdadera y la fe genuina viene como consecuencia de estar a tus pies y de pasar tiempo contigo. Y que, Señor, en el momento en que tu Espíritu nos indique que tal vez no estamos viviendo la fe verdadera, que podamos correr inmediatamente a tus pies para que tu amor, tu compasión, tu fidelidad, tu misericordia y tu gracia nos inunden y así podamos nosotros dar eso a todos los demás. Amén. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches.